Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Hoy nos toca compartir el Evangelio a través de este medio. Vamos a estar transmitiendo en las próximas semanas a través de este medio y les pedimos pues que estén siempre en contacto, siempre alertas cuando mandemos las notificaciones para que usted se conecte. Amén. Vamos a comenzar con el estudio de la palabra de hoy, que es la carta a los Filipenses, la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2. Hoy vamos a estar viendo, amados hermanos, del versículo 1 hasta el versículo 11. Así que le invito a que usted me acompañe con su Biblia y juntos vayamos estudiando, vayamos avanzando versículo a versículo en este estudio de la palabra del Señor. Oramos entonces para empezar. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos permites a través del internet, a través de este medio, poder seguir escudriñando tu palabra y compartiendo y aprendiendo de ella, Señor. Te pido que prepares la mente, el corazón de cada una de las personas que nos escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, leemos entonces la palabra del Señor. Es Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Por tanto, dice así, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Una porción muy hermosa de la Escritura. Siempre que leemos este pasaje, no dejamos de glorificar, de honrar, de dar alabanzas a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Delante de Él toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Él es el Señor nuestro, el Señor de cada uno de nosotros. Así es. Quisiera recordar un poquito lo que vimos la semana pasada, para las personas que nos han seguido y para aquellas que a lo mejor es la primera vez que nos escuchan. La semana pasada estuvimos hablando acerca del capítulo 1, del versículo 11 hacia adelante, y vimos que el deseo de Pablo era dar a conocer el nombre de Jesucristo a todas las personas, a toda la gente. Él se gozaba en que aunque algunas personas predicaban por razones diferentes, él se gozaba porque el nombre de Jesucristo estaba siendo predicado, que aún en sus prisiones, en su cárcel, el nombre de Cristo estaba siendo predicado, y eso lo alegraba. También vimos que el deseo de Pablo era vivir una vida que glorificara a Dios, que él decía, para mí el vivir es Cristo, el morir me es ganancia. Y es un bonito sentimiento, hermano, una bonita convicción de las personas que amamos al Señor, de poder llegar a decir, para mí el vivir es Cristo. Pero también vimos que el apóstol San Pablo invitaba a los hermanos a que también se consagraran a servir a Dios. Y él decía, solamente quiero saber que ustedes se comportan como es digno del Evangelio. En la última parte de la clase de la semana pasada, Pablo insistía a los hermanos a que se comportaran como es digno de su llamado. El día de hoy comenzamos, hermano, esta porción viendo cómo Pablo plantea que los creyentes tienen la capacidad de servir. Se les ha dado la capacidad de servir, de amar, de entregarse, y que se espera del creyente que haga lo mismo,
conforme a lo que se le ha dado para hacer. Por ejemplo, vamos a entrar en materia. Vemos primeramente que el creyente ha sido capacitado para servir. Hemos sido capacitados y debemos de hacer aquello para lo cual fuimos capacitados. Se dice, por ejemplo, comienzan los primeros versículos diciendo si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Y amado hermano, lo primero que tenemos que detenernos a analizar es las palabras del apóstol San Pablo. Si hay alguna consolación en vosotros. La Biblia también nos dice en la segunda carta a los Corintios, en los primeros versículos, Pablo plantea esta idea. Nosotros hemos sido consolados con el consuelo que nos da Dios. Y hemos sido consolados para que podamos consolar a sí mismo a otros. Lo que Pablo está planteando, hermanos, en esta primera porción que estamos escudriñando es que los creyentes, los hijos de Dios, han sido capacitados por Dios para consolar a otros. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, usted y yo como creyentes, a través del Espíritu Santo que hemos recibido, a través de que ahora Cristo nos habita y vive en nosotros, nosotros hemos sido capacitados para servir, hemos sido capacitados para administrar a otras personas, para consolar a otras personas, hablarles del amor del Señor en los momentos de dificultad. Y Pablo sigue planteando estas palabras: si hay algún consuelo en ustedes, si hay comunión con el Espíritu Santo. Y quiero decirle, hermanos, si usted es hijo de Dios, claro que hay comunión con el Espíritu Santo. Lo que Pablo nos está planteando aquí entonces es, nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, hemos sido consolados por Dios y hemos sido capacitados para consolar y aconsejar a otros. También hemos sido capacitados con el amor y la misericordia que Dios nos ha brindado. Dice Pablo en el versículo, al final del versículo 1, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, claro que la hay. El fruto del Espíritu Santo en nosotros se manifiesta cuando se dan estas señales en nuestras vidas. Este fruto que brota a raíz de que el Espíritu Santo está viviendo en nosotros. El amor, la paz, la misericordia, el amor hacia las demás personas es algo que se da naturalmente en el creyente. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí, amados hermanos? Pablo nos está planteando en esta primera sección, se espera que nosotros hagamos aquello para lo cual ya fuimos capacitados. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas, el Espíritu Santo nos confortó, el Espíritu Santo nos ha ministrado a nosotros, ahora el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y nosotros, como fruto de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros podemos ministrar a otras personas. Y se espera que eso haga. De hecho, Pablo dice algo interesante. Ustedes me harían muy feliz. Ustedes me harían completamente feliz o alegrarían mi vida si ustedes lo hacen. Pablo lo dice de esta manera. Completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo todos una misma cosa. Sintiendo todos el mismo amor. Unánimes. Todos con la misma manera de pensar. Miren qué hermoso es la palabra del Señor y lo que Pablo nos plantea como iglesia, como hijos de Dios. Que nosotros no solamente podamos poner por obra lo que el Señor espera que hagamos, que manifestemos a Cristo en nuestras vidas, que manifestemos, que seamos la manifestación de Cristo en este tiempo para las personas que nos rodean, para nuestros hermanos en Cristo, y para aquellas personas que aún no conocen del Señor. Dice Pablo y termina diciendo esta sección, ustedes me harían muy feliz, completarían mi gozo, sabiendo que ustedes andan en unidad, sabiendo que ustedes andan en amor, sabiendo que ustedes están sintiendo una misma cosa. Y sigue diciendo, si seguimos avanzando, vemos, amados hermanos, que Pablo también nos enseña y nos dice que debemos de servir con humildad, que debemos de servir a las demás personas con humildad. Y vemos en el capítulo 2, versículo 3,
comienza diciendo, nada hagas por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Amado hermano, Pablo nos plantea esto: no debemos servir por contiendas ni por vanagloria. Si nosotros hemos de servir al prójimo, debemos de hacerlo con humildad. Si vamos a servir a las demás personas, nuestra motivación no debe de ser el egoísmo, no debe de ser, hermano, la vanagloria, tampoco debe de ser el creernos superior a los demás, que mi ministerio es más grande que el otro o que mi servicio es más importante que el otro. Todos los que hemos sido llamados por Cristo para servir, tenemos delante de Dios el mismo amor de Cristo, tenemos el mismo respaldo de Dios. Para Dios, usted y yo somos importantes. Para Dios, usted y yo somos iguales. Y nosotros debemos aprender a servir con humildad, viendo a las demás personas, y me gusta esta expresión que utiliza Pablo. Dice, viendo a las demás personas como superiores. Hay algunas otras traducciones que nos pueden dar idea también a qué se refiere esto. Y se refiere precisamente a que nosotros podamos ver en las otras personas a alguien a quien servir. El que podamos nosotros decir, bueno, yo puedo servir, puedo ayudar a esta persona, sin importar cuál es su nivel académico, su nivel económico, sin importar cuántos años tiene en el Evangelio, si es o no es una persona con un renombre. Nosotros debemos de analizar y ver que cualquier persona que Dios ponga delante de nosotros es una oportunidad para servir. Es una oportunidad para ministrar de lo que Cristo nos ha dado. Nuestra motivación, dijimos, no debe de ser el orgullo, no debe de ser la vanagloria, no debe de ser sentirme más que los demás, debe de ser con humildad. Y debemos de mirar a las demás personas como alguien a quien podemos servir. Preocuparnos también, dice Pablo, no viendo cada quien por lo suyo propio, sino viendo lo de los demás. Y qué difícil, hermanos, es en este tiempo poder hacer esto, ya que cada quien está enfrascado en sus propios problemas. Cada quien está inmerso en su propia problemática, en sus propias dificultades. Y a veces no tenemos tiempo de escuchar lo que otras personas tienen, en los problemas que otras personas tienen. Pero Pablo nos plantea esto. Nosotros debemos de ver a las personas como alguien a quien podemos ayudar. Debemos preocuparnos por el bienestar, no solamente nuestro, sino también de las personas que nos rodean. Y a veces, hermano, siendo honestos, podemos llegar a mirar que esto es bastante complicado. Decir, servir con humildad es lo que debemos hacer, es fácil. Hacerlo a veces resulta difícil. ¿Y qué es lo que el cristiano debe de hacer en este tipo de circunstancia? ¿Qué es lo que debemos hacer los hijos de Dios cuando se comienza a dificultar esta labor que Dios nos ha encomendado? Cuando se nos habla, no lo hagas por orgullo, no lo hagas por vanagloria, ve a las demás personas como superiores a ti, sírveles con amor, preocúpate por el bienestar de las demás personas. A veces se nos hace difícil, pero Pablo también nos da una recomendación interesante. Si tú notas que te cuesta trabajo servir con humildad, si tú notas que te cuesta trabajo apreciar a las demás personas como alguien a quien servir, si tú estás enfrascado únicamente en tus problemas y no pones atención en que las demás personas que te rodean están pasando dificultad, ve el ejemplo de Cristo. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo nos pone como ejemplo al Señor Jesucristo, nuestro máximo ejemplo, nuestro máximo referente. Nosotros que decimos ser cristianos porque seguimos el ejemplo del Señor, porque caminamos como Él anduvo, dice Juan, porque estamos enfocados en expresar y manifestar lo que Él es y que Él está viviendo en nosotros. Por eso dice Pablo, hermano, que en el versículo 5, haya pues en vosotros
el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Versículo clave. Pudiéramos decir, hermano, que de esta enseñanza, el versículo clave es precisamente el versículo 5. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Piensen como Jesús. Piensen como Él pensó. ¿Cuál fue la motivación del Señor? El ejemplo máximo, el ejemplo más glorioso que nosotros podemos seguir es precisamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él comienza a decir, y me gustaría leerlo nuevamente para todos nosotros: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y dice, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Escuche esto, amado hermano. El ejemplo máximo de servicio es nuestro Señor Jesucristo. Él nunca nos pediría que nosotros hagamos algo que Él no ha hecho, o que Él no nos ha dado el ejemplo a seguir. Cuando el Señor nos habla de amar, Él es el ejemplo máximo de amor. Cuando Él nos habla de perdonar, ¿qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? Pero en este caso, en esta porción, cuando Pablo comienza a hablar acerca de la entrega, del servicio a los demás, que hemos sido capacitados para esto y que se espera de nosotros que nosotros sirvamos a las demás personas ya que tenemos el Espíritu Santo. Y que se nos dice, tu servicio debe de ser con humildad, debes de apreciar a las demás personas como alguien a quien servir, tú debes de servir con una entrega total al Señor. Bueno, te pongo un ejemplo, dice Pablo. Si te cuesta trabajo, si de repente notas que esto te está haciendo difícil de hacer, recuerda a nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo igual a Dios, no tomó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesucristo, amados hermanos, dejó su zona de comodidad, pudiéramos decirlo así. Él dejó su trono para venir a este mundo. ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cuál era el sentimiento que había en el corazón, en lo profundo del corazón de nuestro amado Señor y Salvador? Que Él estuvo dispuesto a dejarlo todo, a dejar su trono, a dejar su comodidad para venir a este mundo. Y no solamente venir, hermano, a este mundo, sino también nos habla de que Él se puso en nuestro lugar. ¿Cómo lo dice? Bueno, dice que Él tomó forma de hombre. Es a veces muy hermoso poder imaginar todo lo que el Señor nos ama. Que Él se atreve a venir a este mundo, pero Él viene y toma un cuerpo como nosotros. Eso se le llama empatía. A eso se le llama ponerse en el lugar del otro. Jesús lo hizo con usted y conmigo. Jesús lo hizo con nosotros. Él no solamente vino a este mundo, sino que tomó un cuerpo semejante al nuestro, igual al nuestro. Y sigue diciendo la palabra del Señor y dice que, amado hermano, que Él, estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él se hizo servidor de todos. Él tomó forma de siervo, y esta palabra es bien importante. Tomó forma de siervo. Él vino a este mundo a servir. Lo declara magistralmente el evangelista Marcos en su evangelio, cuando él dice, él recalca las palabras del Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir. El ejemplo máximo de servicio es Cristo. Él vino a este mundo, dejó su trono, él no tomó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él se despojó de sí mismo, vino a este mundo, y cuando vino a este mundo toma forma de hombre, igual que nosotros, y se hace siervo, se hace servidor
de nosotros por parte de Dios. Y estando en esta condición, Él se hace obediente a Dios en todo. Tan obediente que dice y nos narra la palabra del Señor que fue a la muerte. Qué maravilloso es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que lo examinamos, que lo analizamos, que vemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Se le llama empatía, ponerte en el lugar del otro. Se le llama también obediencia, cuando Él entrega su vida en beneficio de los demás. Jesucristo, amados hermanos, nos da este ejemplo: salir de la zona de comodidad, ponerse en nuestro lugar, estar dispuesto a entregar su vida por los demás. Y esto es lo que nos invita a hacer el día de hoy el Señor. Esto es lo que nos invita a hacer a través de la palabra. Pablo comienza a hablar de todas estas cosas, de cómo debemos de servir a la gente, cómo debemos servir a los demás, y que veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces yo me pongo a pensar y me pregunto, ¿cuántos de nosotros podríamos llegar a tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar nuestra comodidad, nuestro trono, a dejar nuestros privilegios que tenemos para ir a ayudar a alguien más? En algunas ocasiones he planteado esto en la iglesia. Cristo cambió nuestras vidas. Él nos rescató de una vida perdida. Algunos nos rescató de cosas muy terribles. En algunos casos, Dios restauró un matrimonio, una familia. Dios trajo sanidad a alguien cuando no había esperanza. Dios nos hizo renacer para una esperanza nueva, una esperanza viva. Nos dio fe, nos dio paz, nos dio gozo. Él ha cambiado nuestro lamento en danza. Todo eso hizo el Señor Jesucristo cuando vino a salvarnos, cuando vino a nuestras vidas, cuando llegó al corazón, a la vida de cada uno de nosotros. Yo no sé cómo estaría su vida, amado hermano, antes, pero yo puedo darle testimonio que Cristo llegó en mi vida en el momento que más lo necesitaba. Y en muchas ocasiones, cuando después que pasa todo esto, que hemos sido transformados, Dios nos ha bendecido, hemos visto el amor de Dios, la gracia de Dios se ha derramado en nosotros, llegamos a veces a acomodarnos en nuestros laureles, como se dice. Y se nos olvida que allá afuera hay muchas personas que están viviendo lo que nosotros vivimos hace tiempo. Que hay muchas personas que necesitan también escuchar este mensaje de salvación, el mensaje de la gracia, el mensaje del amor de Dios. Y que es necesario que nosotros también salgamos y dejemos a veces nuestra comodidad, que nos volvamos sensibles a las necesidades de otro. De eso se trata este mensaje. De eso se trata esta enseñanza que hoy estamos viendo. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que en nosotros se despierte esta misma pasión por ver y atender la necesidad que está habiendo en otras personas. Bueno, hoy más que nunca tenemos una oportunidad sin igual de poder servir como verdaderos hijos de Dios. Hoy que el mundo está atravesando dificultades, que nuestro país, nuestra ciudad, nuestro estado está enfrentando dificultades serias, hoy es cuando nosotros podemos, como hijos de Dios, manifestar que Cristo vive en nosotros, manifestar el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Hoy es una gran oportunidad para ver el ejemplo de Cristo, que haya en nosotros el mismo sentir, que salgamos de nuestra comodidad. Número 2, dice aquí, el poder ponernos en el lugar de otros. Jesús tomó un cuerpo como el de nosotros. Yo cuando analizo la historia de Jesús, vemos que Él se bautizó para cumplir con toda justicia, pero también lo hizo para mostrar que estaba haciendo empatía con nosotros en todos los sentidos. Él tomó nuestro lugar. Nosotros tenemos que ser sensibles también cuando vemos a otras personas.
ha escuchado esa frase que dice, ponte en el lugar del otro o ponte en los zapatos del otro. Bueno, eso es a lo que se refiere este pasaje. Es a lo que se refiere esta enseñanza. Que usted y yo no solamente salgamos de nuestra comodidad y nos preocupemos por los demás, pero por una vez en la vida, ponte en el lugar de los que sufren, ponte en el lugar de los que están en necesidad, ponte en el lugar de las personas que no conocen en el Señor. Y eso, la empatía hará que nuestro corazón se llene aún más de misericordia y de compasión, que, como repetimos, es algo que ya se nos ha sido dado y que Dios espera que manifestemos. Que Dios espera que manifestemos ese amor, esa misericordia que ya fue derramada en nosotros. Y se nos invita también, quizás no a dar nuestra vida en sacrificio por los demás, pero sí a entregar nuestra vida en servicio a los demás. Que nosotros como hijos de Dios entendamos que fuimos llamados a servir, que fuimos llamados a ministrar, que fuimos llamados a hacer luz, a hacer sal en este mundo, y que tenemos la capacidad, ya que Cristo vive en nosotros, de serlo, de manifestarlo ahora, en este tiempo. Alabamos al Señor, hermano, porque Él ha sido exaltado, Él ha sido reconocido, y dice su palabra que gracias a esta obediencia que Él manifestó, que Él entregó su vida por nosotros, que Él se despojó de sí mismo y vino a este mundo. Dice el versículo 9, que por esta razón también fue exaltado, dice, hasta lo sumo. Lo voy a leer de la Biblia, Reina Valera, y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y escuche esto, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios Padre. Hermano, nosotros no solamente debemos de mirar el ejemplo de Cristo, nosotros no solamente debemos de apreciar lo que Él ha hecho e imitar lo que Él ya ha realizado, porque Cristo vive en nosotros. Debemos manifestar lo que Él ha realizado, pero también nosotros debemos reconocer su señorío. Nosotros debemos reconocer que Él es el Señor, que toda lengua confiese, que toda rodilla se doble, porque Él es el Señor. Él fue exaltado, Él por su obediencia, Él fue exaltado a lo sumo, a lo más alto. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, se le dio autoridad sobre todo imperio, sobre todo reino, sobre todo pueblo, sobre toda nación. Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él fue exaltado por su obediencia. Él triunfó en la cruz. Él fue ascendido, resucitado, fue glorificado. Y nosotros nos gozamos porque ahora ese Cristo glorificado, ese Cristo resucitado, vive en nosotros. ¿Y cuál es la evidencia que Cristo vive en nosotros, que nosotros le estamos manifestando? ¿Cómo le manifestamos? Sirviendo, entregando nuestra vida en servicio de las demás personas, siendo humildes como Él lo es, manifestando la naturaleza de Cristo en nuestras vidas, pero también y sobre todas las cosas reconociendo su señorío en nuestras vidas. El Cristo que lo habita, el Cristo que me habita, es el Señor de señores. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y habla de que toda rodilla se doblará, de aquellos que están en el cielo, de los que están en la tierra, y aún los que están debajo de la tierra. Y nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, somos los primeros en reconocer su señorío en nuestras vidas. Así que cuando se nos haga difícil, cuando parece ser difícil servir a las demás personas, cuando parece ser difícil ser humildes y apreciar a las demás personas como superiores a nosotros, debemos recordar esto. Jesucristo es nuestro ejemplo.
Jesucristo es el ejemplo de nuestras vidas. Y sobre todas las cosas, Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él vive en nosotros, Él reina en nuestros corazones. Y si Él vive en nosotros, si Él reina en nuestros corazones, si nosotros decimos Él es el Rey de Reyes, pero nosotros no nos sometemos al reinado de Cristo, si nuestra vida no está sometida a la manifestación de Cristo, entonces, hermano, no seremos lo que Cristo quiere que usted y yo seamos. Voy a hacer un pequeño resumen. Pablo dice que en nosotros se nos ha dado la manifestación del Espíritu Santo para que podamos nosotros hacer lo que se espera que hagamos. Es decir, sí hay consolación en nosotros, sí hay misericordia en nosotros, sí hay comunión en nosotros con el Espíritu Santo, claro que la hay. Y nosotros en este tiempo lo manifestamos. Y dice Pablo, alégrenme pues, llénenme de gozo haciendo estas cosas, sintiendo todos lo mismo, andando en unidad, andando en el amor. Nosotros podemos, como hijos de Dios, andar en amor, con los miembros de la familia de Dios, con el cuerpo de Cristo, trabajando unánimes, trabajando en el mismo sentir. Claro que lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos habita, porque Cristo, el Cristo resucitado, nos habita, porque somos la iglesia del Señor. Amén. También podemos entonces servir con humildad a las demás personas. Podemos dejar de ver solamente lo nuestro y también mirar las necesidades de las demás personas. Podemos, claro que podemos también servir a las demás personas y apreciarlas como superiores a nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos en competencia, no estamos teniendo una batalla para ver quién es mejor. Nosotros debemos aprender a ser servidores de Dios. Y el ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo. Él, dijimos, salió de su comodidad, Él tomó un cuerpo como el de nosotros, Él se puso en nuestra posición, en todos los sentidos, Él se puso en nuestros zapatos. Y eso nos está enseñando mucho. Además, Él fue capaz de entregar su vida por nosotros. Nosotros debemos de ser capaces de entregar nuestra vida por Él y entregar nuestra vida al servicio de los demás. Finalmente, debemos reconocer, dijimos, el señorío de Cristo en nuestras vidas. Cristo es tu Señor, Cristo es mi Señor. Y si Él está reinando en nosotros voluntariamente, y como fruto y manifestación de que Cristo nos habita, nosotros viviremos en armonía con los demás, serviremos a los demás con todo nuestro corazón, porque así nos ha dado ejemplo nuestro Dios y Salvador. Te voy a invitar a que cierres tus ojitos y que ores conmigo. Padre, te damos muchas gracias en esta hermosa noche por esta enseñanza, que aunque es breve, Señor, sabemos que es de mucha edificación para nuestras vidas. Te rogamos, amado Dios, que tú, Señor, te manifiestes en nosotros, que podamos nosotros, todos y cada uno de los que hemos escuchado este mensaje, esta enseñanza, podamos, Señor, manifestar al Cristo que vive dentro de nosotros. Que nosotros tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo. Que nosotros podamos realmente tener este sentir que hubo en Cristo, ese amor, esa pasión por el necesitado, esa pasión por aquellas personas que lo necesitaban. Y yo soy uno de ellos que necesitaba la salvación, que necesitaba la redención, necesitaba la gracia que fue derramada en mí por Jesucristo, mi Señor. Que así nosotros podamos, Señor, tener bajo este mismo sentir, poder seguir proclamando las buenas nuevas del Evangelio. Y que en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos de angustia, la gente pueda encontrar en los hijos de Dios una manifestación maravillosa de Cristo Jesús, el Cristo que nos habita. Gracias te damos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Mi amado hermano, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.